2 de abril de 2026. Un informante dentro del departamento del sheriff del condado de Pima habla con el corresponsal de News Nation, Brian Entin, de manera anónima porque tiene miedo de perder su trabajo. Y lo que dice en esa conversación es lo que nadie en posición oficial ha dicho con esa claridad todavía. Dice que las personas con las que habló, que todavía conocen el estado real de esta investigación, le confirmaron una sola cosa. No hay ningún sospechoso directo en este momento, no hay nombre en la mesa. 61 días de investigación, más de 19,000 pistas recibidas, el FBI, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, Aduanas y Protección Fronteriza, todos trabajando simultáneamente, y una fuente interna que dice que no hay nombre en la mesa. Eso no es solo una actualización sobre el estado del caso, es la pieza que obliga a hacer la pregunta que nadie ha respondido completamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó en los primeros días de esta investigación que produjo una situación donde 61 días después, con toda esa evidencia, con todo ese personal, con toda esa tecnología, todavía no hay un nombre? La respuesta está en algo que la misma fuente interna reveló en esa conversación con Entin, y es algo que parte en dos: la narrativa pública que existía sobre cómo fue manejado este caso desde el principio. Una fuente anónima de aplicación de la ley le dijo a News Nation que el departamento del sheriff del condado de Pima operó bajo el supuesto de que Nancy Guthrie simplemente se había alejado caminando de su casa el 31 de enero de 2026. Se apresuraron a ese juicio, permanecieron con ese juicio y luego condujeron la investigación como si esto fuera un problema de búsqueda y rescate en lugar de un posible asunto criminal, declaró el informante. Búsqueda y rescate, no secuestro activo, no crimen en curso, búsqueda y rescate. Como si Nancy Guthrie, una mujer de 84 años que apenas podía caminar 50 metros sola, cuyo teléfono quedó adentro, cuya cartera quedó adentro, cuyas llaves quedaron adentro, cuya medicina para el corazón quedó adentro, cuya cámara del timbre fue arrancada y cuya sangre quedó en el escalón de la entrada, como si esa mujer simplemente hubiera decidido salir a caminar en la madrugada. Ese error de clasificación inicial es el origen de todo, porque en la primera hora de una investigación de persona desaparecida, la diferencia entre tratarlo como búsqueda y rescate y tratarlo como crimen activo determina absolutamente todo lo que viene después. Los protocolos son diferentes, los recursos que se movilizan son diferentes, los perímetros que se establecen son diferentes, las personas que son notificadas son diferentes, y el tiempo que pasa antes de que la escena sea tratada con el nivel de protección que una escena del crimen requiere es completamente diferente. La exagente del FBI, Jennifer Coffin-Dafer, escribió públicamente en X: no hay manera de que el sheriff Nano se recupere de sus errores en este caso. Y el error más grande que cometió fue no poner de lado sus problemas pasados con la gente y poner a sus mejores en el caso de Nancy. No hay repeticiones de escenas del crimen. No hay manera de recuperar las primeras 48 horas de una investigación. No hay manera de recuperar las primeras 48 horas. Eso es la declaración técnica más importante que cualquier experto ha hecho sobre este caso. Porque todo el trabajo posterior, todo el análisis de ADN, toda la genealogía genética, todo el mapeo del vecindario, toda la revisión de cámaras, todo eso ocurre dentro del contexto de lo que fue preservado o perdido en esas primeras horas. Y si las primeras horas fueron manejadas como búsqueda y rescate en lugar de como crimen activo, algunas cosas que estaban disponibles entonces ya no están disponibles ahora. Coffin-Dafer continuó: los errores tempranos de aplicación de la ley tuvieron un impacto devastador en traer a Nancy a casa. Los errores tempranos de aplicación de la ley impactarán el procesamiento exitoso del Porch Guy. Mientras tanto, el Porch Guy camina libre, y si yo fuera rica, mayor de 60 y viviendo en Arizona, estaría bastante preocupada. ¿Qué evita que el Porch Guy ataque de nuevo? Nada, nada. Esa última palabra es la que ninguna autoridad local ha querido confirmar públicamente, aunque el propio sheriff Nanos lo insinuó cuando dijo que la comunidad de Tucson no debería sentirse segura. Un potencial perpetrador libre, sin nombre, sin arresto,
sin detenimiento. Y entonces aparece el segundo elemento devastador de lo que la fuente interna reveló, porque el error de clasificación inicial no fue el único problema. Hay algo más que explica por qué, 61 días después, no hay nombre en la mesa. La fuente interna dijo que la inexperiencia llevó a decisiones tomadas desde el principio durante la investigación que han dejado el caso sin resolver hasta hoy. Dijo, bueno, tienes decisiones tomadas por personas que instalarán amigos y personas que pueden hacer cosas por ellos, en lugar de personas que están ahí por mérito, amigos en lugar de mérito. Esa es la acusación más directa sobre cómo fue construido el equipo que conduce la investigación más importante del Estado. No los mejores investigadores disponibles, no las personas con más experiencia en casos de esta magnitud, las personas que tienen las relaciones correctas con las personas correctas. La fuente interna señaló que el investigador principal en la investigación de Nancy nunca había trabajado un caso de homicidio antes, nunca había trabajado un caso de homicidio. El investigador líder a cargo de la investigación de campo del caso de desaparición forzada más visible de Arizona, en décadas nunca antes había trabajado un caso de homicidio. No tiene experiencia en los protocolos específicos que se aplican cuando la vida de una persona está en peligro, cuando cada decisión sobre preservación de evidencia tiene consecuencias que se extienden por meses o años, cuando el tiempo que pasa entre el crimen y el inicio correcto de la investigación criminal es el factor determinante más importante en si el caso se resuelve o no. Los investigadores están luchando por procesar un rompecabezas biológico de muestras de ADN mixtas recuperadas de la casa de Nancy Guthrie, un proceso que podría tomar meses para descifrar. Los investigadores señalaron que el sheriff Nanos reveló que un obstáculo forense podría paralizar la investigación. Las muestras de ADN recuperadas de la casa de Nancy no son una coincidencia limpia, sino un rompecabezas biológico que podría tomar meses para descifrar. El ADN mixto. Ese es el obstáculo técnico que existe independientemente de los errores de liderazgo. Una muestra mixta requiere que los científicos bioinformáticos separen el perfil del sospechoso del material genético de Nancy y de cualquier otra persona que haya tenido contacto legítimo con esa casa. Y ese proceso, aunque eventualmente produce un resultado utilizable, lleva más tiempo que un perfil limpio y único. Pero hay algo más en el arsenal de la investigación que no depende del ADN mezclado, algo que la fuente más inesperada mencionó recientemente como la mejor pista del FBI en este momento. Las notas de rescate pedían pago en Bitcoin, y eso, según expertos en ciberseguridad, no es un camino sin salida, es exactamente lo contrario. Un experto en ciberseguridad explicó que cada dirección de criptomoneda es una cadena única de letras y números, y lo que hacen es asociar esos números con actores de amenazas. Lo que la mayoría de las personas no entiende sobre la criptomoneda es que cada transacción ocurre en una cadena de bloques pública, particularmente Bitcoin, que es pública, significando que cada transacción es rastreable, rastreable e inmutable. Inmutable. La palabra más importante en ese análisis. Inmutable significa que no puede ser borrada, alterada o destruida. Cada transacción de Bitcoin que alguna vez ocurrió existe permanentemente en el registro público de la cadena de bloques. Y si el sospechoso recibió o intentó recibir algún pago relacionado con las notas de rescate a través de una dirección de Bitcoin específica, esa dirección es un hilo que el FBI puede jalar indefinidamente hacia atrás hasta encontrar al individuo o individuos detrás de ella. Eso explica algo que muchos observadores han pasado por alto en la cobertura del caso. La mayoría de las notas de rescate fueron falsas, pero Savannah confirmó en su entrevista del 26 de marzo que cree que dos notas eran reales, dos notas que contenían detalles sobre la ubicación del Apple Watch de Nancy y sobre una luz de inundación en su casa que nunca habían sido hechos públicos. Detalles que solo alguien presente en la escena podría conocer. Si esas dos notas incluían una dirección de Bitcoin válida y si hubo cualquier movimiento en esa dirección, incluso una transacción de prueba, incluso un intento fallido, el FBI tiene acceso a esa cadena de bloques pública. Y el rastreo de transacciones de criptomoneda es exactamente el tipo de herramienta que el FBI tiene en su arsenal que una oficina del sheriff local sin experiencia en homicidios definitivamente no tiene. Pero mientras todo eso corre en paralelo,
El exagente del FBI Jason Pack ofreció la perspectiva más equilibrada sobre lo que significa la ausencia de un nombre en la mesa después de 61 días. Pack señaló que la ausencia de un sospechoso nombrado no significa la ausencia de progreso. Dijo: el trabajo investigativo más consecuente casi nunca ocurre frente a una cámara. Ahora mismo, los investigadores están sentados sobre meses de retornos de citaciones, resultados de laboratorio, registros financieros y evidencia digital forense. Meses de retornos de citaciones. Eso es lo que el FBI hace en silencio, mientras la cobertura mediática se enfoca en lo que el sheriff dice o no dice frente a una cámara. Citaciones a compañías telefónicas para obtener registros de torres celulares, citaciones a bancos para rastrear transacciones financieras, citaciones a Google, a plataformas de redes sociales, a servicios de cloud computing donde el sospechoso pudo haber almacenado información. Esos retornos llegan en semanas o meses, y cuando llegan se convierten en el mapa que eventualmente conduce a un nombre. Pack también señaló que el sheriff Nanos confirmó que los investigadores creen que saben por qué Nancy fue el objetivo. Dijo que eso no es una declaración de relleno, dijo que tienen una dirección, no un nombre todavía, pero una dirección, una comprensión del por qué que eventualmente lleva al quién. Y la fuente interna que confirmó que no hay nombre en la mesa también ofreció su evaluación de por qué eso no es necesariamente el resultado de una investigación sin pistas. La fuente dijo que, considerando cómo ha ido la investigación hasta ahora, no es sorprendente que no se haya identificado ningún sospechoso en el caso Nancy Guthrie. Dijo: tienes individuos que son o afortunados como el infierno o más astutos de lo que mucha gente ha visto en el pasado. Afortunados como el infierno o más astutos de lo que mucha gente ha visto. Esa es la dicotomía que define este caso. O el sospechoso tuvo suerte extraordinaria con los errores del departamento en las primeras horas, o es alguien con un nivel de sofisticación operacional que excede lo que los investigadores locales sin experiencia en homicidios estaban preparados para manejar desde el principio. Y ninguna de esas dos opciones hace el caso irresoluble. La suerte eventualmente se agota, y la sofisticación operacional no protege contra la genealogía genética investigativa. La fuente interna describió el estado actual del departamento diciendo: este es el más bajo que lo he visto. Hay mucha vergüenza, mucha vergüenza. El departamento del sheriff del condado de Pima, que debía ser la primera línea de defensa para una comunidad donde una mujer de 84 años fue secuestrada de su casa, está operando ahora mismo con la moral más baja que un informante interno ha visto en su historia, con un líder que enfrenta destitución, voto de no confianza y testimonio bajo juramento sobre su propio historial, con un diputado arrestado por secuestro, con la escena del crimen más importante de la historia reciente del condado potencialmente comprometida en sus primeras horas por un equipo que nunca antes había trabajado un caso así. Y la familia Guthrie está pagando el precio de todo eso. Savannah regresó al Today el 6 de abril, sin respuestas, sin nombre, sin arresto, diciendo que no sabe si puede hacerlo, que no sabe si todavía pertenece ahí, que no va a ser la misma, pero que va a intentarlo. El FBI tiene sus propios laboratorios, sus propias citaciones, sus propios análisis de blockchain, su propia genealogía genética. Eso no depende del liderazgo del sheriff del condado de Pima. Y eso, según Pack, es donde el progreso real está ocurriendo, aunque no ocurra frente a una cámara. No hay nombre en la mesa todavía, pero hay algo más que una fuente interna dijo que explica la ausencia sin explicar el silencio. Hay individuos que son o afortunados como el infierno o más astutos de lo que mucha gente ha visto. Y la ciencia forense que se está aplicando ahora, independientemente de los errores de las primeras horas, está diseñada específicamente para alcanzar exactamente a ese tipo de individuo. La línea del FBI es 1800 call FBI. Nancy Guthrie tiene 84 años. No hay nombre en la mesa, pero hay ADN en el laboratorio. Hay blockchain trazable. Hay genealogía genética corriendo. Y hay una ex agente del FBI que dijo públicamente que el Porch Guy será identificado. No podría. Será.